Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la tercera parte de nuestro especial recopilatorio con las mejores historias de terror que vivimos juntos en el 2024, por lo que les recomiendo que se acomoden y que vayan por su bebida favorita, porque estaremos juntos durante 1 hora y media, escuchando las historias más aterradoras del canal. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este especial que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Nunca viajes por la noche en el metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Rodrigo y esta noche te escribo para contarles algo horrible que viví en el metro de la Ciudad de México. Actualmente tengo mi propio negocio de venta de comida en mi casa, pero hace unos 10 años tuve que trabajar como chalán en un puesto de ropa ubicado en el Zócalo. En ese entonces aún vivía con mis padres en la zona de Ecatepec, por lo que trabajar en la zona centro de la ciudad era muy difícil para mí, porque nuestro patrón nos pedía llegar muy temprano, casi por la madrugada, para hacer unas labores de almacén, y por la noche solía ser de los últimos en salir, porque teníamos que recibir más material y acomodarlo en las bodegas para las ventas del día siguiente, de modo que entre las 10:30 y 11:30 de la noche tenía que salir casi corriendo del local para irme al Metro Zócalo o Pino Suárez, dependiendo si me tocaba trabajar en la tienda o en la bodega. Esta zona, para quienes no sepan o no sean de la ciudad, es bastante peligrosa de día y mucho más de noche, además de que también tiene una energía particular, quizá porque es una de las zonas más viejas de la ciudad, y personalmente nunca me ha pasado nada en las calles del centro, pero créanme que a esas horas sí se siente algo raro que simplemente no se puede explicar. Sin embargo, cuando sales tarde y vives tan lejos como yo, eso es lo último que te importa, porque casi siempre pasaba esas calles corriendo para alcanzar los últimos trenes de la noche, y una de esas ocasiones en las que salí más tarde de lo normal, me tocó llegar al Metro Pino Suárez cerca de las 11:30 de la noche, pero desde que entré noté que tenía un olor extraño, como a incienso. Eso me pareció raro, pero mi prisa hizo que no le diera mayor importancia, por lo que me fui rápidamente a la línea rosa. Pero mientras caminaba por los pasillos del metro, noté que esa noche, en específico, la gente tenía un aspecto distinto a como lo solía ver regularmente, ya que muchos de ellos caminaban literalmente como zombies, sin expresión alguna en sus rostros, y caminando lentamente, sin mirar atrás. También recuerdo haber visto a un par de ancianos, quienes tenían una cara extraña, como llena de maldad. Recuerdo que esa vez solo pensé que había tenido mala suerte para encontrarme con estas personas, que tenían unas actitudes bastante extrañas. Pero cuando llegué a los andenes, que estaban semivacíos, noté que en el lado donde yo me encontraba solo había 3 personas. La primera, una niña, quien estaba completamente sola, brincando en círculos sobre el andén. El segundo, un hombre que parecía estar disfrazado, con traje, bastón y sombrero de copa, como las personas de antes. El hombre tenía la piel muy blanca, casi pálida, y solamente estaba parado
de forma estoica, al filo de la estación, mirando hacia el frente, como si no tuviera la menor intención de interactuar con nadie más. Y finalmente, cerca de donde yo estaba, al final del pasillo, había un hombre sumamente gordo, sentado en el piso, con una piel extraña que parecía estar hecha de plástico. En ese momento ya me comenzaba a dar miedo, porque en todos los años en los que había usado el metro por la noche, nunca había vivido algo similar, en donde varias personas con aspecto extraño se reunieran en el mismo sitio. Y lo peor es que la mayoría de ellos parecían estar en su propio mundo, como si no se percataran de mi presencia ni de las otras 5 personas que tenían aspecto normal y que estaban por ahí regadas en la estación, a quienes era fácil identificar como personas normales, por decirlo de algún modo, ya que la mayoría de ellos tenían un aspecto humano y en general parecían estar bastante asustadas por todo lo que estábamos viendo. Incluso noté que muchos de ellos se fueron a la otra línea o simplemente se salieron de la estación, pero yo no llevaba más dinero, por lo que me urgía llegar al metro Martín Carrera. Así que cuando el metro llegó, me subí de inmediato, esperando que en el interior vinieran las personas que suelen usar el metro a esas horas, quienes en su mayoría son personas que regresan de trabajar o de la escuela. Pero cuando me subí y las puertas se cerraron, sentí que mi corazón se aceleró y que mis piernas perdieron toda su fuerza al darme cuenta que el vagón venía semivacío, con unas 10 personas que tenían la misma imagen y vibra que las personas o entidades que había visto en la estación, además de que las 3 personas extrañas, la niña, el Catrín y el hombre gordo, también se subieron, moviéndose de forma extraña, casi antinatural. Esa vez tuve que hacer el viaje porque, insisto, no tenía dinero, pero honestamente me estaba muriendo de miedo y solo iba rezando en mi mente, esperando no llamar la atención de ninguno de estos seres, quienes claramente no pertenecían a nuestra realidad. Pero gracias a Dios, parecía ser que todos ellos iban perdidos en su propia existencia, porque nunca notaron mi presencia. Es más, ni siquiera me voltearon a ver. Esta experiencia, para mí, pudo pasar como una anécdota más, sin mayor importancia, de no ser porque un año después, ya cuando estaba en mis últimos días de trabajo en aquel lugar, tuve una experiencia similar, pero esta vez en la estación Zócalo, donde igual olía a incienso y donde vi varias entidades o apariciones en las instalaciones de la estación, solo que esta vez la mayoría de ellos parecían estar disfrazados como aztecas, lo que al principio se me hizo extraño, pero después lo entendí por la zona en la que se encuentra esta estación. Gracias a Dios, esta segunda vez tampoco se dieron cuenta de mi presencia, pero no sé si esto siempre sea así o si yo tuve mucha suerte en las 2 ocasiones en las que esto me sucedió. Por este motivo, no le recomiendo a nadie usar el metro por las noches. Sé que muchas personas sí lo hacen por necesidad y que nunca les ha pasado nada, pero personalmente creo que esto ocurre en ciertas estaciones con la historia y energía necesarias para que esto pueda ocurrir.
Ellos también van al cine. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Patty y esta noche te escribo para compartir contigo y toda la comunidad una experiencia muy traumante que me ocurrió cuando trabajaba en una famosa cadena de cines. El complejo en el que yo trabajaba en ese entonces está ubicado en la zona centro de la ciudad y como muchos de ustedes sabrán, nuestros horarios suelen ser bastante variados porque unas veces te toca trabajar en las mañanas y otras por las noches hasta el cierre de las instalaciones. Y personalmente, este es el peor horario porque muchas veces tenemos que esperarnos hasta que terminen las últimas funciones, que en ciertos días solo tienen la asistencia de unas pocas personas. Y esto me sucedió en una ocasión cuando la última función correspondía a la película de Cazafantasmas, una de las nuevas versiones que salieron recientemente. Esa vez, el cine hizo una fuerte promoción porque esperaban que hubiera una buena reacción de la gente, pero en los primeros días se notó que por algún motivo la película no había conectado con la gente, de modo que teníamos salas semivacías por la tarde y en la noche era peor, llegando incluso a cancelar un par de funciones. Pero esa noche había 5 boletos comprados, de los cuales solo fueron 2 personas a la función. Esa vez estaba haciendo el aseo en otras salas cuando recibí una llamada de mi gerente pidiéndome que fuera a ver si todo estaba bien en la función de Cazafantasmas, porque en cabina le habían avisado que había cerca de 10 personas, por lo que era posible que se hubieran metido a la función sin pagar su boleto. Esto último suele ser algo común y no todas las veces sacamos a las personas, pero cuando se trata de proyecciones nocturnas debemos poner mucha atención porque hay clientes que usan las instalaciones a esas horas para hacer cosas más privadas y por ello prohibidas. Así que después de dejar mis instrumentos de limpieza, me dirigí a la sala y cuando me asomé, me percaté que en efecto había más de 10 personas en la sala, por lo que me acerqué lentamente a uno de los asientos, donde me habían indicado que no se había comprado el boleto, pero cuando me acerqué lo suficiente para encender la lámpara que llevaba conmigo y pedirle su boleto, me percaté que no había ninguna persona, pese a que en todo momento había visto la sombra y la silueta de lo que parecía ser un hombre. Aquello me dio mucho miedo, pero aunque no lo crean, es algo que suele pasar debido a la oscuridad y al efecto de luz de la pantalla, por lo que de inmediato volteé a mi izquierda, donde había visto a 2 personas sentadas, pero mientras me acercaba a ellas, noté que tenían el mismo aspecto que las anteriores, ya que pese a verlas en distintos ángulos, notaba que solo se veían como sombras o siluetas negras, pero eran tan definidas que podría jurar que eran cuerpos humanos. Así que esa vez, para evitar asustarme, encendí mi lámpara y levanté la luz para hablar con aquellas personas. Pero justo en el momento en que lo hice, estas supuestas personas desaparecieron justo frente a mí. En ese instante sí me dio más miedo, por lo que comencé a bajar las escaleras lentamente, intentando salirme de la sala lo más pronto posible para hablar con mi gerente y explicarle lo que había pasado. Pero justo cuando iba
en la zona media de la sala, vi que una pareja levantó sus manos como llamándome para pedirme algo, así que bastante aterrada me fui acercando a ellos, pensando que se trataba nuevamente de sombras, pero cuando me acerqué, noté que se trataba de una pareja de novios, quienes de inmediato me preguntaron si estaba bien y si había visto a las sombras. Sorprendida por su pregunta, les pregunté que cuáles sombras, evidentemente restando importancia al asunto, pero en ese momento ellos me señalaron hacia varios asientos, donde era evidente que se veían varias sombras sentadas, como si se tratara de personas de carne y hueso. Así que en ese momento, cansada de la situación, pedí a cabina que encendieran las luces de la sala y que detuvieran la función. Y en el instante en que las luces se encendieron, nos percatamos que en la sala solamente estaba aquella pareja de novios y yo, y que alrededor no había nadie más, pese a que ellos y yo habíamos visto a aquellas sombras sentadas en varios asientos de la sala. Esa noche, la pareja nos pidió que les reembolsáramos los boletos porque ya estaban muy nerviosos y no estaban disfrutando la película. Pero en mi caso, moría de miedo porque todavía me tenía que quedar a limpiar la sala. Pero gracias a Dios, esa vez me ayudaron dos compañeros a quienes les conté lo sucedido y extrañamente me dijeron que eso era hasta cierto punto normal, que varios de ellos han visto estas sombras, quienes por algún motivo se sienten atraídas por el cine y por la luz de sus pantallas. Nunca abras la puerta. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Marce y esta noche les escribo para contarles algo que me pasó el año pasado durante un viaje a unas cabañas ubicadas en el estado de Puebla. Aquel viaje lo realicé con mi novio y recuerdo que habíamos buscado en específico unas cabañas que estuvieran muy alejadas de la sociedad, porque en aquel año habíamos pasado por mucho estrés en nuestra vida laboral. La zona específica de las cabañas no la recuerdo, lo único que sé es que estaban muy cerca de Zacatlán de las Manzanas, pero literalmente sobre la carretera, porque desde que llegamos notamos que ese era el lugar que estábamos esperando, pues en aquella zona solo había 7 cabañas, las cuales estaban muy distantes entre sí. Cuando nos recibió la anfitriona, nos acompañó hasta el lugar, mientras nos hacía las clásicas preguntas, como de dónde veníamos y qué actividades nos gustaría hacer. Y cuando le contestamos que nos gustaría caminar por la noche en los alrededores, se quedó unos minutos callada y después nos dijo: «Me parece perfecto, chicos, pero les recomiendo no salir después de las 11 de la noche, porque en estas zonas pueden ocurrir cosas que las personas de ciudad jamás creerían que pueden suceder». Al escucharla, mi novio y yo nos volteamos a ver, extrañados por aquella respuesta, para después preguntarle si aquella zona tenía actividad criminal o si había algún tipo de animal salvaje, a lo que nuestra anfitriona nos respondió que no, que de hecho esta zona era evitada por muchas personas de los alrededores debido a su actividad paranormal. Cuando escuchamos su respuesta, mi novio y yo nos volteamos a ver, pero esta vez muy emocionados, porque los dos somos fans de todo lo que tiene que ver con el terror, aunque hasta ese momento
Ninguno había vivido algo en específico, solo veíamos películas y nos creíamos lo suficientemente valientes para afrontar algo así en la vida real. Al ver nuestra emoción, la chica nos dijo que aquello era en serio y que de hecho nos volvía a recomendar que no saliéramos después de las 11 de la noche y sobre todo que si escuchábamos que tocaban la puerta, jamás abriéramos ni nos asomáramos por las ventanas, que solo lo ignoráramos y que continuáramos con nuestras vidas, porque los habitantes del bosque no podían entrar a las cabañas, claro, siempre y cuando nadie les abriera la puerta para invitarlos a pasar. Esa tarde, la anfitriona ya no volvió a tocar el tema y después de instalarnos, se retiró, dejándonos solos en aquel lugar. Con el paso del tiempo, la verdad es que se nos olvidó la advertencia de aquella mujer, pues literalmente estábamos disfrutando al máximo las instalaciones y por la noche, cerca de las 10:30, pusimos una película mientras bebíamos una taza de chocolate caliente. La película, como se imaginarán, era de terror y recuerdo que justo en el momento más tenso, cuando estaba a punto de salir una entidad en la pantalla, escuchamos que alguien tocó la puerta. Extrañados, nos volteamos a ver, preguntándonos quién podría ser, ya que no había ninguna casa alrededor, pero justo mientras nos veíamos y nos hacíamos esas preguntas en silencio, escuchamos que volvieron a tocar la puerta, pero esta vez más fuerte que la anterior. En ese momento, mi novio recordó lo que nos había dicho aquella mujer, diciéndomelo en forma de susurro al oído. Al recordarlo, de inmediato le respondí de la misma forma, diciéndole que quizá nos estaban jugando una broma, que seguramente era alguien de su equipo, a quien le gustaba asustar a los inquilinos de la ciudad. Así que caminando, casi a gatas, me acerqué a la ventana, con la luz apagada, y lentamente recorrí la cortina de la ventana, percatándome que no había nadie en el exterior, solo una densa neblina que con un poco de imaginación podría pasar como la silueta de una persona. En ese instante sentí un poco de tranquilidad porque creí que el ruido quizá había sido provocado por el aire de la noche, pero justo cuando miraba a través de la ventana, vi cómo aquella neblina se comenzó a mover y cuando hizo contacto con la puerta, aquel golpeteo se volvió a escuchar, esta vez más fuerte que el anterior, llegando incluso a tocar la puerta de forma violenta. En ese momento cerré la cortina y me regresé a gatas con mi novio, quien de inmediato me preguntó si había visto a alguien, pero por el miedo no podía contestarle nada, solo tartamudeaba, intentando decirle lo que había visto. Después de calmarme un poco, pude hablar y le expliqué que en el exterior no había nadie, solo esa extraña neblina, que fue la que había tocado la puerta con aquella violencia. Un tanto escéptico por lo que le había dicho, mi novio me dijo que me calmara y lentamente se acercó a la ventana, pero justo cuando iba a recorrer la cortina, se volvió a escuchar el golpeteo de la puerta, seguido de un horrible lamento que podría jurar que no fue emitido por ninguna garganta humana. Al escuchar eso, mi novio regresó conmigo porque yo ya estaba entrando en un ataque de pánico, tapándome los oídos y gritando desesperadamente. Para ayudarme, mi novio me abrazó, repitiéndome constantemente que todo estaría bien,
mientras intentaba rezar en alto conmigo para intentar ignorar el golpeteo de la puerta, el cual cada vez era más fuerte e insistente. Pero después de unos cuantos minutos, aquel ruido fue disminuyendo hasta desaparecer por completo. Esa noche ya no pudimos dormir, solo nos quedamos platicando, esperando a que saliera el primer rayo del sol para agarrar nuestro coche e irnos de ahí. Y así lo hicimos, dejando la cabaña 2 días antes de lo planeado, y cuando la anfitriona nos contactó, le recomendamos que explicara esta situación a los inquilinos antes de contratar, porque alguien mayor o con ciertos problemas de salud podría no llegar a contar aquella experiencia, que en verdad ha sido lo más aterrador que hemos vivido en todas nuestras vidas. Los vampiros del metro. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Antonio y esta noche te escribo para contarte algo que me sucedió cuando trabajaba vendiendo cosas en Facebook en las estaciones del metro. Ya sabes, lo que prácticamente viene siendo un neni, porque en México hay muchos hombres haciendo esta actividad, la cual es igual de digna que cualquier otro trabajo. Todo sucedió justo en la época de la emergencia sanitaria que vivimos hace unos años, donde nos restringieron mucho la venta, pese a que muchas familias vivíamos y comíamos de esta actividad. Pero siguiendo las normas de salud, varios seguimos trabajando para llevar el pan a nuestras casas. Recuerdo que esa vez me contactó una cliente que quería que le entregara a las 11:30 de la noche en la estación Barranca del Muerto, debido a que salía tarde del trabajo, y aunque me quedaba muy retirada aquella estación, acepté porque necesitábamos el dinero. Esa noche, la clienta llegó puntual e hicimos la compraventa lo más rápido que pudimos para evitar la presencia de los policías. Pero justo cuando se fue y cuando estaba guardando mis cosas en la mochila, vi que a lo lejos venían caminando 5 personas, 3 hombres y 2 mujeres, quienes medían más de 2 metros de altura cada uno. Tenían la piel más blanca que he visto en mi vida. Estaban vestidos completamente de cuero negro y extrañamente venían acompañados de un enorme perro, igualmente casi albino como ellos. Su apariencia hizo que me les quedara viendo, obvio, de forma discreta, pero cuando se acercaron más a los torniquetes, noté que en verdad eran extraños, porque sus ojos eran demasiado claros, con un tono gris que nunca había visto. Cuando llegaron a los torniquetes, se acercó un policía, pero al verlos, solo agachó la mirada y les abrió la pequeña puerta que está en esta zona, para que pasaran sin pagar el boleto y para que pudiera pasar su enorme perro. Al ver eso, me quedé sorprendido, porque hasta donde sé, no está permitido el acceso a los animales, a menos de que se trate de pequeñas especies con su transportadora o de animales guía para ciegos o personas con ansiedad. Pero justo cuando guardé mis cosas y comencé a caminar detrás de ellos, rumbo a las escaleras que llevan a los andenes, volteé a ver al policía, quien parecía estar dormido, pero con los ojos abiertos, como si estuviera completamente perdido por algún tipo de alucinógeno. Aquello me pareció extraño, pero honestamente pensé que se debía a alguna sustancia que había ingerido, por lo que tomé las escaleras rápidamente y unos metros adelante de mí volví a ver a esas extrañas personas, quienes tampoco usaban cubrebocas, pese a que supuestamente era obligatorio para entrar
en las instalaciones del metro. Aunque en ese momento creía que se trataba de personas normales, intentaba guardar mi distancia porque no dejaban de provocarme algo de miedo, sobre todo su perro, cuya raza no ubicaba. Cuando llegamos a los andenes, había muy pocos usuarios, pero la mayoría, apenas los vieron, se alejaron de ellos, dirigiéndose a las escaleras para salirse de la estación. Aquello me llamó la atención e incluso pensé que exageraban, pero justo cuando pensaba en eso, de un momento a otro, vi que aquellas personas se comenzaron a bajar a las vías, uno a uno, y al final bajaron a su enorme perro, para después irse caminando lentamente por en medio de las vías, rumbo a la oscuridad del túnel. Al ver eso, comencé a temblar del miedo, porque era algo tan extraño que simplemente no podía comprender. Y después de un minuto de que habían bajado, escuché que venía el metro, el cual llegó de forma normal, como si nunca los hubiera visto y no hubiera hecho contacto con aquellas 5 personas y con su enorme perro que se habían ido caminando por aquel lugar. Esa noche, instintivamente, me subí al metro, pero cuando vi mis piernas, noté que iban temblando, así como mis manos, porque simplemente no podía entender qué era lo que había pasado. Después de contarle esto a mi familia y a mis amigos, me dijeron que quizá se trataba de vampiros, porque en la red había muchos videos e historias sobre sus apariciones, las cuales, extrañamente, eran muy semejantes a lo que yo había vivido. Hasta el momento, honestamente, no sé qué fue lo que vi, aunque siempre que lo cuento, me refiero a ellos como vampiros, porque simplemente no tengo una mejor referencia de lo que podrían ser este tipo de seres. Buenas noches, Dan. Antes que nada, me gustaría que mi relato fuera anónimo, porque no me gustaría involucrar a nadie de las personas de las que hablaré, por lo que los nombres aquí mencionados serán completamente ficticios. Dejando en claro esto último, comienzo por platicarles que yo vivo en un pequeño pueblo donde la religión católica es parte fundamental de nuestra sociedad, pues prácticamente no podría imaginar a nuestro pueblo sin las prácticas religiosas. Por este motivo, es común que se tenga una relación muy cercana con los sacerdotes que llegan a las 3 iglesias que tiene nuestro pueblo, así como con los seminaristas que nos visitan, a quienes se les trata con sumo respeto. Sé que esto no es algo que puedan comprender las personas de otros estados, y mucho menos las personas de la ciudad, y hasta cierto punto, para ser honesto, tampoco es algo que me guste mucho a mí, porque este tipo de relación también ha provocado que ocurran ciertos abusos de parte de los clérigos. Por este motivo, en mi familia actual, solemos mantenernos al margen, practicando nuestra religión a nuestra propia forma, no solo por el motivo que les dije anteriormente, sino por algo que viví cuando era más joven y vivía con mis papás. En ese entonces sí tenía que practicar la religión en toda su extensión, aunque no me sintiera cómodo con ello, ya que mis padres eran demasiado creyentes, y esto hizo que tuvieran una relación más cercana con un sacerdote, a quien llamaré David para fines del relato. El padre David solía estar mucho en nuestra casa, ya que mis padres lo invitaban seguido a comer, y en respuesta a ello, el padre los invitaba a muchas actividades religiosas. Personalmente, nunca me hizo algo directamente a mí,
pero había algo que no me hacía sentir cómodo con él, sobre todo porque solía cargar muchas protecciones cuando estaba fuera de la iglesia, las cuales no tenían nada que ver con la religión, sino más bien con un asunto esotérico. El padre David convivió con mis padres durante unos 7 años aproximadamente, y después de ello, un día cualquiera, nos enteramos que había dejado la iglesia para supuestamente regresar a su lugar de origen. Tras ello, pasaron unos 5 años en los que no supimos nada de él, pero una noche, justo cuando nos íbamos a dormir, alguien tocó la puerta, y cuando mi padre le preguntó quién era, una voz baja y tímida respondió: «Soy el padre David». Cuando lo escuchó, mi padre se sorprendió y obviamente desconfió, porque su voz se escuchaba distinta, como si intentara fingirla para evitar ser reconocido. Así que para verificar su identidad, mi padre le pidió que dijera sus apellidos, así como la oración especial que él les había enseñado. Y de inmediato, aquella voz respondió de forma correcta, por lo que mi padre abrió rápidamente la puerta, debido a que afuera estaba cayendo un aguacero. Cuando entró, nos percatamos que el padre David lucía completamente distinto a la última vez que lo habíamos visto, pues parecía que había descuidado su imagen personal, además de que estaba más flaco y tenía cicatrices en varias partes de su cuerpo. Al ver aquello, mi padre le preguntó si estaba bien y qué le había pasado, pero el padre David se limitó a decirle que solo le diera un poco de agua y algo de comer, que después le contaba todo lo que quisiera saber. Así que después de bañarse y usar ropa limpia de mi papá, el sacerdote comenzó a comer de una forma tan desesperada que parecía que no había comido durante varios días, y una vez que sació un poco su apetito, el padre comenzó a contar todo lo que le había sucedido. Primero, se disculpó, diciéndole a mis padres que no había sido totalmente honesto con ellos, pues había cosas que no les había contado, y una vez que se disculpó, procedió a contar su historia. De acuerdo a lo que nos contó, al principio, cuando llegó al pueblo, realizaba sus actividades tal como se lo habían enseñado en el seminario, pero una noche recibió una extraña visita en la iglesia de unas personas que se identificaron como altos mandos de la religión a la que pertenecía. Estos hombres eran cerca de 15, vestidos como si fueran agentes de policía, con trajes y lentes oscuros, pero solo 2 de ellos fueron los que hablaron con él tras identificarse. En la reunión le dijeron que su iglesia había sido elegida para el resguardo de una gárgola, ya que el pueblo tenía todas las condiciones climáticas para que subsistiera. En ese entonces, el padre David les contestó que no había problema, pues pensaba que se trataba de una gárgola de piedra como las que hay en París. Pero después de firmar el acuerdo, los hombres se dirigieron a una de sus camionetas, y en la parte trasera de la misma comenzaron a bajar una enorme jaula que fácilmente podría estar diseñada para un animal de talla grande. El padre estaba completamente confundido con todo aquello, pero los agentes de la iglesia no le permitían hacer ningún tipo de pregunta, de modo que movieron la enorme jaula llevándola al sótano de la iglesia. Ahí, aquellos agentes abrieron la pequeña celda y después comenzaron a bajar a un animal que el padre David
describió como un demonio. Cuando contaba esta parte de la historia, el sacerdote se veía notablemente afectado, como si en verdad hubiera vivido un hecho traumante. Se podía notar en sus ojos que no dejaban de llorar, así como sus extremidades, que temblaban constantemente, sin control. De hecho, esta parte del relato se le complicaba demasiado, porque de acuerdo a lo que decía, esto era algo que no pertenecía a este mundo y que no debería existir. De acuerdo a su descripción, la gárgola era muy parecida a las esculturas y descripciones que se hacen de ellas, solo que en este caso, aquella bestia no tenía alas, solo era un tipo de mezcla entre un gorila y un reptil, con la gran diferencia de que este animal era capaz de hablar, solo que lo hacía con un tipo de lengua muerta que el padre no era capaz de decodificar, ya que al parecer la gárgola solo se podía comunicar con un par de agentes, quienes tenían una actitud temerosa frente a él. Antes de dejarlo en la iglesia, los agentes le explicaron al padre sobre los cuidados que debía tener aquella bestia, entre los que se encontraban evitar que le diera la luz del día, así como la instalación de una serie de objetos metálicos que debían estar colocados de cierta forma, de modo que siempre estuvieran emitiendo una frecuencia parecida al sonido que emiten los cuencos tibetanos, solo que estas cosas emitían un horrible sonido que era difícil de soportar para los oídos humanos. Pero lo peor era el alimento que debía consumir esta bestia, el cual me limitaré a decir que era antinatural y violento. Esta situación era uno de los principales motivos por el cual el padre pasaba la mayor parte del tiempo en nuestra casa, así como en las casas de otros creyentes, pues procuraba estar el menor tiempo posible en la iglesia, ya que la presencia de este ser era demasiado perturbadora, tanto sus horrorosos rugidos como el olor que emitía, el cual intentaba disimular con el copal e inciensos que prendían en el altar. Pero el punto de quiebre del sacerdote fue cuando recibió una llamada de sus superiores, donde le decían que el alimento de la bestia tenía que cambiar, pues ahora necesitaba algo más tierno e inocente. Así que una noche tomó lo más que pudo de sus pertenencias y se fue del pueblo, intentando huir del infierno que estaba viviendo. Pero según lo que nos dijo, esto no fue posible, porque por algún extraño motivo, la organización religiosa a la que pertenecía sabía todo de él y fueron siguiendo sus pasos, realizándole constantes llamadas a su teléfono, donde le decían que no se podía esconder, que ellos tenían ojos en todos lados y que sabían dónde se quedaba, por dónde se transportaba e incluso qué era lo que comía. Al principio creyó que esto era un simple recurso para amedrentarlo, pero con el paso de los días comenzó a recibir unas extrañas visitas de parte de unos hombres que él describía como sombras y quienes supuestamente lo podían seguir a cualquier parte a la que fuera, y ellos lo querían capturar por no haber cumplido con su labor con aquella gárgola. Mientras nos contaba eso, mis padres parecían no creerle mucho, hablándole como lo harían con una persona
que no tiene el 100% de sus capacidades mentales. Aún así, le dijeron que esa noche podía dormir en la casa y si quería, lo podían apoyar para que buscara la ayuda que él necesitara. Pero en ese momento, el padre se negó, diciéndoles que lo único que quería era contarles la verdad, porque los creyentes tenían que saber qué era lo que se ocultaba en el sótano de aquella iglesia, que él tenía que retirarse, pues aún le quedaba una cosa por hacer aquella noche. Así que después de despedirse, se salió de la casa, asomándose hacia todos lados y asegurándose de que nadie lo viera y de que aquellas sombras no estuvieran cerca. Esa noche fue la última vez que supimos del padre David, y al día siguiente nos percatamos que la iglesia estaba cerrada y acordonada, supuestamente porque había sufrido un robo, así como una vandalización de todas las obras que había en su interior. Y en los días siguientes, el pueblo recibió la visita de varios hombres vestidos de negro, como si fueran agentes o guardaespaldas, quienes parecían recabar información, no solo en el lugar de los hechos, sino con todos los habitantes. Y en la noche ocurría lo peor, porque todos en el pueblo comenzamos a ver a aquellas sombras a las que se refería el padre David, las cuales siempre andaban en la oscuridad y se paraban enfrente de las puertas de las casas, como analizando o buscando algo. Pero lo más extraño es que estas sombras no eran seres humanos, ya que parecían transportarse y perderse en la oscuridad, como si fueran un tipo de entes. Semanas después de este acontecimiento, el ganado y los animalitos de granja empezaron a ser atacados, y el presidente municipal y las noticias locales decían que era obra del chupacabras, el cual supuestamente drenaba todo el líquido vital de estos animalitos, así como de los animales de compañía como perros y gatos. Y durante todo este tiempo, varios vecinos hablaron de una bestia que andaba en los alrededores y que solo se acercaba al pueblo por las noches. Esto, obvio, sin saber la versión del padre, pues la mayoría solo lo recordaba como un desertor. En la actualidad, sigo pensando que es difícil creer en todo lo que nos contó el padre, pero lo cierto es que hubo muchas coincidencias con lo que contó y con lo que sucedió después, de lo cual todos fuimos testigos, porque aparte de todo lo que les conté, unos meses después se dio la noticia en el pueblo de que supuestamente habían aniquilado al supuesto chupacabras justo en las orillas del río. Dada la noticia, la mayoría del pueblo fue a ver aquel acontecimiento, entre ellos mi padre y yo, y cuando fuimos, pudimos ver el cuerpo del supuesto chupacabras, el cual era demasiado parecido a la descripción que nos había dado el padre David, y curiosamente, ese mismo día regresaron los hombres de negro, quienes acordonaron la zona y se llevaron al supuesto chupacabras. Meses después, la imagen de aquel ser rondaba por todo internet y por los medios de comunicación, pero curiosamente, en la mayoría de ellos se referían a este hecho como un montaje y como algo falso, pero en nuestro caso ya teníamos el antecedente de lo que nos había contado el padre David, quien al parecer
nos quería advertir de todo lo que vendría y quería compartir su experiencia y su verdad, la cual esta noche compartimos con todos ustedes. Vi a la Llorona en el Zócalo. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Araceli y esta noche me gustaría contarte una experiencia que viví hace algunos años en las calles del Zócalo de la Ciudad de México. Todo sucedió durante un periodo vacacional de fin de año en el que tuve la oportunidad de viajar a la Ciudad de México por primera vez, acompañada de mi mejor amiga. Nosotras somos originarias de Tijuana y debido a nuestra situación económica, nunca habíamos tenido la posibilidad de venir a la capital. Solo conocíamos lo que la mayoría de personas saben sobre esta ciudad, lugares característicos como Chapultepec, Bellas Artes, Reforma o Coyoacán, pero en mi caso tenía muchas ganas de conocer el Zócalo y todo su centro histórico, ya que mis abuelos solían hablar mucho de esta zona, refiriéndose específicamente a la arquitectura y a toda la historia que hay en este lugar. Así que en el mes de diciembre aterrizamos por primera vez en la ciudad y de inmediato nos fuimos a nuestro cuarto de hotel, el cual estaba justo en el centro histórico. Y honestamente, no me pareció tan impresionante como decían mis abuelos, porque la primera impresión que tuve fue durante la tarde, cuando esta zona tiene una fuerte actividad comercial, la cual incluso la hace ver peligrosa, más que relajante o inspiradora. Por este motivo, los primeros lugares que visitamos fueron los que mencioné anteriormente, además de varias plazas comerciales en las que hicimos nuestras compras. Y ya en nuestro tercer día de estancia, noté que por las noches el centro histórico y el Zócalo tienen otra imagen, pues ya sin los puestos comerciales, sí pude ver todo aquello de lo que hablaban mis abuelos, por lo que una noche busqué algunas actividades que se pudieran hacer en este lugar para conocerlo mejor, y fue en ese momento cuando encontré dos actividades que me llamaron mucho la atención. La primera era un tour de leyendas de terror, la cual era por la noche sobre un curioso tranvía, y la segunda actividad fue una obra de teatro igual de terror, la cual se iba a realizar en un teatro que me llamó la atención por su nombre, pues se llamaba Teatro Frufru. Para optimizar el tiempo de nuestra visita, agendé las dos actividades para el mismo día, de modo que a las 8 de la noche haríamos el tour de leyendas y a las 10 la obra de teatro, dejándonos un pequeño tiempo libre para cenar entre ambas actividades. Esa noche, el tour de leyendas me gustó bastante, porque en poco tiempo conocimos muchos lugares históricos, así como sus respectivas leyendas, las cuales eran narradas por personas disfrazadas para la ocasión, lo que lo hizo más interesante, pero honestamente no me dio miedo, porque la mayoría de historias se basaban en leyendas que también conocíamos en Tijuana, solo que en otra versión, pero en este caso, las luces y el ruido de la Ciudad de México impedían que realmente pudieras entrar en la atmósfera necesaria para este tipo de relatos. Así que cuando acabó esta actividad, nos fuimos a un restaurante de la ciudad y ahí platicamos un poco, y mi amiga estuvo de acuerdo conmigo, diciéndome que se divirtió más que realmente asustarse con lo que nos contaron ahí, por lo que en ese momento saqué el programa que nos habían dado cuando fuimos a recoger los boletos, y ahí se hablaba un poco de la obra, así como de la historia de aquel teatro, y fue hasta ese momento en el que nos dimos cuenta que aquel sitio
tenía una fama específica por su supuesta actividad paranormal, lo que nos emocionó porque era nuestra oportunidad de estar en un lugar supuestamente embrujado, y sobre todo por la obra de teatro, la cual era prácticamente un tipo de circo enfocado en el terror. Esa noche, cuando salimos del restaurante, íbamos contentas por aquella actividad, pero cuando comenzamos a caminar por las calles del centro, cercanas a aquel teatro, nos comenzó a dar un poco de miedo, no por el lugar al que íbamos, ni por la actividad, sino porque las calles estaban muy solas, y no sé cómo explicarlo, pero se sentía una vibra extraña, como de soledad. Y cuando llegamos al teatro, no ayudó mucho su ubicación, ni el ambiente del lugar, porque había muy pocas personas entrando al teatro y solo un par de puestos ambulantes, quienes ya se estaban yendo debido a la poca clientela que había. En ese momento, mi esperanza era que la mayoría de personas ya hubieran entrado al teatro y que en su interior aquella sensación de miedo cambiara un poco, pero cuando entramos noté que estaba completamente equivocada, porque el teatro tenía un fuerte olor a humedad, además de estar bastante descuidado, aunque eso sí, se notaba que en sus buenos tiempos debió haber sido un lugar espectacular, pero en ese momento parecía estar en un deterioro total. Y las cosas no fueron distintas cuando llegamos a nuestra butaca, porque en verdad había muy pocos asistentes y el escenario era muy pobre y tétrico, porque tenía el aspecto de haber sido utilizado por mucho tiempo, posiblemente en otras actividades, como en una feria o en una casa del terror. Cuando comenzó la obra y apagaron las luces, mi amiga y yo nos tomamos de la mano, temerosas por todo lo que sentíamos, más que por la obra en sí, la cual no fue tan mala como esperábamos, pero sí fue demasiado grotesca y hasta cierto punto de mal gusto. Y justo cuando estaba el último acto del espectáculo, mi amiga se acercó a mí y susurrándome al oído, me dijo: ¿Ya viste a la señora que está allá arriba? Al mirar hacia aquel lugar, en la parte superior del teatro, vi a una mujer, la cual tenía un aspecto sumamente extraño, porque tenía puesto un vestido blanco totalmente desgarrado, sucio y maltratado, el cual estaba completamente empapado, y la piel de la mujer era de un color extraño entre blanco y morado, y solamente estaba parada al borde de un balcón, con la cabeza ligeramente inclinada hacia su lado izquierdo. Esa vez recuerdo que le dije a mi amiga que aquel personaje estaba horrible y que daba mucho miedo, pero que era raro que nunca se hubiera hecho referencia a ella en el espectáculo, a lo que mi amiga me respondió que sí, que era raro, sobre todo porque la mujer había estado parada ahí desde que llegamos, posiblemente desde antes que la obra comenzara, y que ella se había dado cuenta de su presencia cuando sintió su mirada, y al voltear se percató que nos estaba viendo a nosotras, lo que la impactó porque su maquillaje era muy terrorífico, casi real, de acuerdo a sus propias palabras. Cuando la obra terminó, nos salimos del teatro y me percaté que la calle estaba muy sola y la poca gente que había asistido rápidamente se esfumó, unos yéndose en sus propios coches
y otros caminando hacia Eje Central, rumbo a alguna estación del metro, pero nosotras aún estábamos un poco lejos del hotel, por lo que esperamos un poco a ver si llegaba un taxi, pero al no tener éxito, decidimos caminar de regreso, tal como habíamos llegado. Pero cuando avanzamos unas cuantas cuadras, nos percatamos que había sido una mala idea, porque las calles estaban demasiado solas, casi desérticas, y el frío de la noche era demasiado intenso, por lo que comenzamos a caminar más rápido, procurando llegar rápidamente a las calles aledañas al hotel. Pero justo cuando dimos la vuelta en una esquina, a lo lejos, enfrente de la puerta de lo que parecía ser un edificio abandonado, vimos que estaba parada la misma mujer que habíamos visto anteriormente en el teatro. No puedo explicarles el terror que sentí en ese momento, porque era imposible que aquella mujer hubiera llegado antes que nosotras a aquel lugar, además de que estaba disfrazada de la misma forma en la que la habíamos visto en el teatro, con su vestido mojado y su cabeza inclinada hacia la izquierda. Y lo peor de todo es que no le pudimos ver su cara, ni sus pies, y eso que el vestido no era tan largo como para ocultárselos. En ese momento, mi amiga y yo nos apretamos fuertemente la mano y comenzamos a correr en dirección contraria en donde estaba aquella mujer y en dirección hacia nuestro hotel. En ese instante, todavía creyendo que podía ser alguna broma pesada de parte de los organizadores del evento al que habíamos ido, pero justo en ese momento escuchamos un horrible y desgarrador lamento que literalmente podías escuchar directamente en tu mente. Esa fue la vez que he corrido más rápido en toda mi vida, mientras gritaba fuertemente al mismo tiempo, porque en mi cabeza no pensaba en algo más que no fuera llegar al hotel lo más pronto posible para huir de aquello que nos estaba acechando. Y gracias a Dios, después de unos cuantos minutos, lo logramos, llegando al hotel totalmente agitadas y asustadas por lo que habíamos visto. Y ahí, en la recepción, de inmediato nos preguntaron qué nos había pasado, y después de contarles, nos dijeron que nunca debimos haber ido a aquel teatro sin antes preguntarles al respecto, debido a que el teatro tenía muy mala fama, no solo por lo paranormal, sino también por la delincuencia que hay alrededor. Y sobre la mujer que vimos, nos dijeron que pudo haber sido la Llorona, porque era común que se apareciera en el Zócalo, y sobre todo en las calles aledañas, en las cuales se suelen hacer varios tipos de actividades espirituales que provocan la presencia de este tipo de seres. Personalmente, creo que sí fue la Llorona, porque su grito era demasiado largo y fuerte, pues prácticamente lo escuchamos durante todas las calles que corrimos, además de que había ciertos momentos en los que parecía hacer referencia a sus hijos, tal como la leyenda que nos cuentan cuando somos niños. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Natalia y esta noche me animé a compartir con ustedes una experiencia que viví hace ya unos 10 años aproximadamente en el Museo de Antropología de la Ciudad de México, cuando en una de las clases nos dejaron ir a dicho museo para hacer un reporte de cada una de las salas, así como de las piezas
que más nos llamaran la atención. La mayoría de mis compañeros tomaron aquella tarea como algo aburrido y de hecho, gran parte de ellos no pensaban ir al museo, pues ya se habían puesto de acuerdo para bajar la información de internet y compartir las fotos que hay en la web, quitándoles las marcas de agua en caso de tenerlas. Pero en mi caso, sí pensaba ir, además de que en ese entonces no tenía muchos amigos, por lo que mi mejor opción era hacer la tarea tal como nos la habían pedido, además de que ya había ido muchas veces a ese museo cuando era niña, y la verdad, era uno de mis lugares favoritos de la ciudad, tanto por el lugar en sí que tenía de él. Así que un jueves por la tarde, saliendo de la escuela, le avisé a mi madre que llegaría tarde, pues me iría directamente al museo, después de pasar a comer algo. Y ese día, así lo hice. Recuerdo subirme al metro y notar que el clima se estaba poniendo bastante nublado, por lo que era evidente que iba a llover. De modo que cuando salí del metro, ya comenzaban a caer las primeras gotas, además de que el aire ya olía a humedad, por lo que comencé a caminar rápidamente, esperando llegar al museo antes de que cayera el aguacero. Y ese día tuve suerte, porque el aguacero comenzó a caer justo cuando estaba entrando a la primera sala del museo, y desde ese momento me percaté que el lugar estaba más vacío de lo que imaginaba, quizá debido al clima de aquel día, aunado a que era un día entre semana, que es cuando menos gente hay. Además, aquella situación me gustó bastante porque era una experiencia con la que había soñado anteriormente, sobre todo después de ver películas donde se da esta situación. Así que contenta, comencé a caminar por las salas, deteniéndome de vez en cuando para hacer mis apuntes, de modo que 1 hora y media después, cuando estaba en la sala de Teotihuacán, me llamó la atención que la lluvia no se detenía, y cuando comencé a ver por todos lados, me percaté que no había más personas a la vista, más que yo, lo que al principio me dio un poco de miedo, sobre todo porque esta ciudad no es tan segura para las mujeres, pero después de recordar que estaba en el museo, me sentí un poco más tranquila y me relajé, aunque sin olvidar que estaba sola, de modo que siempre estuve alerta de todo lo que sucedía a mi alrededor. Así pasó el tiempo, pero en determinado momento, cuando estaba enfrente de una representación de una pirámide, de reojo vi que alguien pasó caminando del lado izquierdo de donde yo estaba. Al notar eso, volteé de inmediato, pero solo alcancé a ver cómo pasó caminando una sombra borrosa, lo que pensé que era normal, debido a que moví rápido la cabeza al voltear, además de que ello podía ser consecuencia de la humedad del lugar, por lo que no le tomé importancia y seguí tomando mis apuntes, aunque al mismo tiempo estando más alerta de lo que pasaba a mi alrededor, debido a que ahora ya sabía que no estaba sola. Pero en ese momento, después de tomar mis notas, me fui a la siguiente zona, donde estaba segura que encontraría a la persona que había visto de reojo. Pero cuando llegué, noté que aquella zona estaba completamente sola y que ahí era el final de la sala y solo había unas cuantas piezas en el lugar, sin salida alguna por la que se pudiera haber ido la persona que había visto anteriormente. Cuando vi eso, me dio mucho miedo y sentí un fuerte escalofrío, porque aparte, en la sala
había una pieza que se me hacía bastante fea y grotesca, porque literalmente era un cráneo con una expresión violenta que hacía referencia a la muerte. La sensación fue tan incómoda que de inmediato me salí de ahí para dirigirme a la siguiente sala, haciendo todo lo posible para taparme de la lluvia, la cual parecía no parar. Al llegar a la siguiente sala, ya no me sentía tan a gusto como estaba antes, porque sabía que no estaba sola y no podía encontrar a aquella persona que estaba segura de haber visto, y además tenía un presentimiento que no me gustaba, el cual no me hacía sentir segura, y sin saber por qué comenzaba a tener demasiado miedo, tanto del museo en sí como de cada pieza que veía, sobre todo las que tenían cráneos o las que hacían referencia a los seres del inframundo. Pero después de unos minutos me calmé, pensando que me estaba sugestionando por la soledad del museo y por las piezas y toda la historia que había leído del lugar. Pero justo cuando me detuve para tomarle una foto a una pieza en específico, al ver la pantalla de mi celular, vi que en el reflejo del mismo se podía ver una sombra detrás de mí, como si una persona estuviera parada en el exterior, viéndome a través del cristal. Al percatarme de eso, seguí fingiendo que estaba tomando la foto, sosteniendo el celular con ambas manos, pero al mismo tiempo intentando ver a aquella persona que parecía ser que me estaba espiando. Pero cuando acomodé el celular para verlo mejor, sentí que mi piel se congeló al percatarme que aquella sombra tenía un rostro calavérico. En ese instante bajé el celular y volteé de inmediato, pensando que quizá se trataba del reflejo de una de las piezas que estaban en exposición, pero cuando volteé me di cuenta que no había nadie, ni detrás ni alrededor de mí. Estaba completamente sola. En ese momento, los nervios me invadieron, por lo que tomé mis cosas y me salí de la sala para irme casi corriendo hacia la recepción del museo, sin importar que siguiera lloviendo. Una vez ahí, le pedí mi mochila al encargado y él, al verme, me preguntó: ¿Está bien, señorita? Se ve pálida, como si la hubieran asustado. Yo le dije que sí, que estaba bien, mientras tomaba mis cosas para salirme de ahí, porque en ese momento sí me hubiera servido platicar con alguien y contarle lo que me había pasado, pero obviamente no le iba a decir a un extraño que había visto a una sombra con cara de calavera que me había seguido por todo el museo, aunque algo me hacía creer que quizá aquel señor sí sabía algo y que por eso me había hecho aquella pregunta. Cuando salí del museo, abrí mi paraguas para caminar rápidamente bajo la lluvia en dirección al Metro Auditorio, pero mientras caminaba por los alrededores del museo, tenía mucho miedo porque tenía esa horrible sensación de que alguien me iba siguiendo y de ser observada en todo momento, por lo que esa tarde sentía que aquella zona era completamente distinta a como yo la recordaba de pequeña, porque ahora sentía mucho miedo mientras caminaba por aquel lugar, sintiendo la presencia de varias entidades que se escondían entre los árboles. Pero lo peor sucedió cuando me pasé
al otro lado de Reforma, donde está el metro, porque mientras caminaba por un costado del zoológico de Chapultepec, volví a sentir aquella horrible sensación de estar siendo observada, y cuando volteé pude ver la misma sombra que había visto en el museo, pero esta vez la vi claramente, parada dentro de la zona de uno de los animales, junto a un árbol, mirándome con aquellas cuencas vacías de su cara calavérica. En ese momento grité y comencé a correr desesperadamente rumbo al metro, con el peligro de caerme debido al agua que había en el piso. Pero lo único que quería era llegar a un lugar donde hubiera personas y donde me pudiera sentir acompañada, lejos de aquella entidad. Esa tarde llegué completamente mojada al metro, pero después de eso ya no tuve otra experiencia incómoda, hasta llegar a mi casa, cuando después de contarle todo lo sucedido a mi madre, saqué mi teléfono para mostrarle una de las fotos que había sacado y darle referencia del tipo de cara que tenía la entidad que vi. Pero justo cuando vi mi galería de imágenes, me di cuenta que todas las fotos que había sacado en el museo habían salido borrosas, y en unas fotos en específico se podía ver un rostro calavérico parecido al que tenía la sombra que me persiguió aquella tarde. Al ver eso, mi madre me dijo que borrara las fotos de inmediato porque podían ser un mal augurio, pero en la actualidad me arrepiento de haberlo hecho porque era una prueba de lo que viví esa tarde en los pasillos del Museo de Antropología. Antes de continuar con la historia final de esta noche, aprovecho para pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones, ya que esta es la forma más directa y fácil de ayudar al canal. Este es un buen momento para hacerlo. También pueden realizar una aportación al proyecto a través del botón de Supergracias o convirtiéndose en miembros patrocinadores en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, continuemos con el especial de esta noche que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Sergio, y esta noche te escribo para contarte algo de lo que he vivido como chofer de camiones en la central de autobuses de Poniente, también conocida como la central de observatorio. Desde hace más de 10 años trabajo para una de las líneas de camiones más populares y por consecuencia de las más económicas, por lo que solemos tener mucha actividad durante todo el año, y en el día a día sueles ver de todo, tanto en las centrales y salas de espera como durante el viaje en sí. En este sentido, una de las primeras experiencias que tuve fue cuando apenas llevaba unos meses trabajando en este lugar. Esa vez me había tocado hacer las rutas de la central de observatorio a Chalma, la cual suele ser una de las más pesadas, porque mucha gente va para este pueblo, sobre todo para visitar el santuario del Señor de Chalma, y en mi caso me tocó comenzar a trabajar en esta ruta justo cuando era la temporada de peregrinaciones, cuando la carretera es demasiado peligrosa para transitar. En mis primeros viajes me fui acostumbrando poco a poco tanto a la gente como a la complejidad de la carretera, por lo que cuando me tocó el turno nocturno, creí no tener problemas en cumplir con mi ruta sin incidente alguno. Pero esa vez,
justo en una zona de curvas, me encontré con un grupo de peregrinos muy particular, quienes llevaban consigo un enorme Cristo que jamás había visto en toda mi vida. Era negro, como suele utilizarse en este tipo de procesiones, pero cuando pasé junto a él, noté que el que estaba crucificado no era precisamente Jesucristo, sino un tipo de figura que era más cercana a la imagen de un demonio que a la de un ser humano. Recuerdo que desde que lo vi, me dio mucho miedo, porque no es algo que puedas ver todos los días, además de que la oscuridad y la neblina de la noche hacían ver todo aquello más tétrico y perturbador. Sin embargo, intentaba poner toda mi atención en la carretera para evitar un accidente, además de que quería pasar aquella peregrinación lo más rápido que pudiera, porque los fieles hacían un tipo de rezos que nunca había escuchado antes y que más bien sonaban parecidos a los cánticos gregorianos. Pero gracias a Dios, después de unos minutos, pasamos aquella zona sin problema alguno y continuamos circulando por la carretera, pero unos kilómetros más adelante, en una zona sumamente solitaria, donde no había ningún grupo de peregrinos a la distancia, me puse en alerta de inmediato al ver a una extraña anciana que parecía estar tirada a la mitad de la carretera. Cuando vi a la mujer, bajé la velocidad de inmediato, tocando el claxon y haciéndole señales con las luces para ver si era capaz de moverse por sí sola, pero la mujer solo estaba tirada en el piso, con la cabeza hacia abajo, como si se estuviera revisando alguna herida en su pierna. Al ver que no se movía ni que reaccionaba a ninguna de mis señales, fui bajando la velocidad con la intención de detenerme en donde ella estaba para ofrecerle ayuda o decirle que se subiera para llevarla al pueblo y que la pudieran atender. Pero justo en ese momento, uno de los pasajeros se acercó a la cabina y al ver a la anciana, me dijo: «No se detenga, chofer, es una bruja y se quiere subir y causar un accidente». Al escuchar al hombre, lo volteé a ver con incredulidad y hasta cierto punto con molestia, pensando en que le daba más importancia a sus tontas creencias que a la vida de una anciana. Pero justo cuando le iba a decir que regresara a su lugar, escuché que los niños y bebés que venían en el camión comenzaron a llorar, todos al mismo tiempo, y en ese momento una mujer se acercó a la cabina poniéndose a un lado del hombre y me dijo: «Es una bruja, chofer, por favor no la deje subir, traemos niños a bordo y puede ser peligroso para ellos». Cuando escuché a la mujer, me enojé más, pensando que solo eran personas supersticiosas que se negaban a que ayudara a la pobre mujer, pero justo cuando notaron mi molestia, la mujer me dijo que viera al piso para que verificara que la anciana no tenía sombra, además de poner atención en sus manos y pies. Y cuando lo hice, simplemente no lo podía creer, porque aquella anciana parecía tener unas enormes garras en lugar de uñas y dedos normales, además de que la mujer tenía razón, porque la anciana no tenía ningún tipo de sombra. Como si se diera cuenta del alboroto,
La anciana se quedó viendo directamente hacia el vehículo, específicamente hacia la cabina, como si las luces del camión no la molestaran en absoluto, y con una actitud amenazadora se levantó poco a poco, sin dejar de mirar hacia el parabrisas, y cuando se levantó pude darme cuenta que su cuerpo no era normal, porque era demasiado delgado y sus extremidades eran más largas de lo normal. La mejor forma de describirla es como si se tratara de la mezcla entre un ser humano y un animal. Cuando vieron aquello, tanto la mujer como el hombre me comenzaron a decir que acelerara o que nos iba a pasar una tragedia, y sin saber cómo, solo puse el pie en el pedal y comencé a acelerar, temeroso de que aquella anciana fuera un ser humano común y corriente y de que estuviera a punto de cometer un accidente. Pero justo cuando íbamos a chocar con la anciana, este ser brincó a una altura tal que era imposible para cualquier persona normal, y sobre todo de la edad que aparentaba tener esa mujer. Lo peor fue aquel sonido que hizo cuando cayó en el techo del camión, haciendo un extraño ruido como si estuviera arañándolo con sus enormes garras. Yo no sabía qué hacer más que acelerar lo más que podía, pese a que nos encontrábamos en una zona de curvas. Pero al escuchar que la anciana iba en el techo, la mujer que iba en la cabina comenzó a rezar en voz alta, recitando un tipo de oración que parecía no gustarle al ser que estaba en el techo, porque parecía sufrir cuando la mujer gritaba aquella oración. El lamento de aquel ser que estaba montado en el techo del camión es algo que jamás olvidaré, porque mientras gritaba, también arañaba la lámina de una forma horrible, llegando a tal grado que pensé que en cualquier momento terminaría por desgarrar mi unidad. Pero después de unos cuantos minutos se volvió a escuchar que aquella anciana brincó, y después de eso ya no se escucharon sus lamentos. El hecho de que se hubiera ido me hacía sentir más tranquilo, porque pensaba que ya había pasado lo peor. Pero justo en ese momento, el señor que estaba a un lado de mí me dijo: «Métale, jefe, porque seguro fue por sus amigas y va a regresar». Yo me sentía como en una película de terror, o como si me estuvieran haciendo una broma para la televisión, porque aquello sonaba tan irreal que parecía, hasta cierto punto, ridículo. Pero aún así, aceleré lo más que pude, llegando incluso a temer por nuestras vidas, porque la carretera por la que íbamos no estaba en buenas condiciones. Pero justo cuando estábamos a punto de llegar a las periferias del poblado, a lo lejos se comenzaron a escuchar unos sonidos parecidos a los que hacía aquella anciana cuando estaba encima del autobús, y cuando se asomaron las personas que iban conmigo, me dijeron que era la bruja con sus amigas. Cuando escuché eso, no sé por qué, pero mi cuerpo comenzó a temblar y tenía terror de mirar a través del espejo retrovisor, porque sentía que podía ver algo de lo que me arrepentiría en toda mi vida, pero al mismo tiempo sabía que lo tenía que hacer, así que armándome de valor,
Acomodé el retrovisor y vi a través de él. Lo que vi esa noche fue a 4 seres que volaban torpe y pesadamente. Los seres tenían alas enormes, las cuales eran las alas más grandes que he visto en toda mi vida, y cuando ponías la atención suficiente, podías ver claramente que se trataba de cuerpos humanos con 2 enormes alas cada uno. Esa noche, las brujas no se acercaron más. Según lo que dijeron las personas que iban a la iglesia, eso era gracias a que habíamos alcanzado a cruzar la Tierra Santa de Chalma, la cual supuestamente está marcada con una pequeña cruz que está sobre la carretera, justo en los límites del poblado. Cuando llegué a mi destino, al ver las condiciones del autobús, mis compañeros se preocuparon de inmediato, preguntándome si me había encontrado con algún grupo delictivo, pero antes de que les contara todo, uno de ellos dijo de inmediato: "De seguro fueron las pinches brujas". Y en ese momento, todavía temblando por todo lo que había vivido, le di la razón, contándoles todo lo que había vivido. Esta fue la primera experiencia que viví como conductor de camión, y si bien es cierto que la mayoría de los viajes transcurren de forma regular, también es cierto que hay ciertas noches y ciertas carreteras en las que puedes vivir la peor pesadilla de tu vida si estás en el lugar y momento equivocado. De estas experiencias tengo varias por contar, pero ya será en otra ocasión. Dan. Gracias por escuchar el relato de esta noche, Lectores de la Oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros. Y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan los videos del canal. Si quieren escuchar más historias de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde hay un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace con una historia inédita de un miembro de la comunidad, quien fue atacado por una horrible entidad y que encontró una esperanza en la misteriosa medalla de San Benito. No se la pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál fue su historia favorita de esta noche y qué tipo de historias les gustaría escuchar este año en el canal, o también pueden compartirme un emoji de un coche. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.